Es un placer para mí inaugurar una nueva edición de estos foros I+D+C, en concreto de la sesión de proyectos. Ya es una dinámica que tenemos muy establecida aquí en el Círculo de Bellas Artes. Este yo creo que ya es el quinto o el sexto foro que hacemos, gracias también a toda la colaboración y la ayuda del equipo del Círculo. Aprovecho aquí para saludarles y para darles las gracias por su profesionalidad y todo su esfuerzo. Y, bueno, solo dos palabras, aunque creo que todas, digo todas en este caso de una manera no genérica, sino realmente muy concreta. Conocéis en qué consisten estos foros. Siempre me gusta recordar un poco de dónde nace la idea, ¿no? La idea, en primer lugar, nace de un problema que se detecta en las universidades, que yo detectaba cuando era vicedecano de investigación en la Autónoma, de la Gran Facultad de Filosofía y Letras, y es un problema conceptual sobre cómo se lleva a cabo la transferencia del conocimiento en artes y humanidades. Es decir, todos estamos de acuerdo en que son muy importantes para la sociedad, que tienen un gran impacto social, pero de manera concreta, cómo se lleva a cabo ese impacto, esa transferencia, y sobre todo cómo se puede agregar diferentes experiencias que muchas veces conviven pues, de manera atomizada, en solitario, con escasa repercusión pública y mediática, y cómo se puede también, a raíz de esa transferencia, establecer consorcios, tanto desde el punto de vista de la innovación como desde el punto de vista de la investigación, que puedan luego pues, resultar en proyectos nacionales, proyectos europeos, etc. Todo ello combinado con otra de las pequeñas obsesiones que tenemos aquí en el Círculo, y es la idea de que la innovación es mucho más que la digitalización o el desarrollo tecnológico, y que las humanidades tienen que tener un papel fundamental a la hora de pensar el concepto de innovación. De ahí viene el nombre de I+D+C, esa tercera I del trinomio I+D+I, innovación. A nosotros nos gusta pensarla en términos de cultura, de creatividad, de concepto, de ciudadanía, de crítica. Y en el Círculo entonces nos posicionamos como catalizadores de la transferencia del conocimiento en artes y humanidades de Madrid a través de una serie de temas que hemos detectado que pueden ser especialmente fructíferos para esta transferencia. El de hoy, las relaciones entre medicina y humanidades en general, creemos que es uno de los más atractivos, donde más posibilidades hay, no solo de impacto social, sino también de impacto económico. Y bueno, y nos alegra recordar siempre pues, todos los interlocutores que tenemos en este foro I+D+C, que se han ido sumando, 6 grandes universidades públicas, las 5 universidades públicas de Madrid, menos la Politécnica, más la UNED, 5 embajadas de Italia, Francia, Alemania, Suiza y Portugal, la Fundación Banco Sabadell, que nos apoya desde el principio de manera entusiasta, y también la Comunidad de Madrid, que ha entrado como un socio más. A ello se suma gran número de fundaciones, instituciones culturales que creen en este proyecto, que hace unos pocos años, un par de años, parecía algo muy abstracto y alocado, y que sin embargo pues ya ha cobrado forma y cada vez más interés. Recuerdo también que además de esta sesión de mañana, que como digo es más interna, es más técnica, más dedicada a conocer los proyectos, por la tarde a partir de las 5 tendremos la parte pública del foro. Todo evidentemente en todo caso queda grabado y luego tiene muchísima repercusión en nuestra web y muchísimas visitas. Así que os doy muchísimas las gracias de nuevo a todos. También especialmente a Cristina del Pino, vicedecana de Actividades Culturales, Comunicación y Coordinación en la Universidad Carlos III. Y luego también a Julio Gonzalo, que será el otro moderador, vicerrector adjunto de Innovación e Investigación de la UNED. Gracias por vuestro rigor también, y gracias a todas las ponentes y también a los que hablarán después. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Pues muchísimas gracias por esta introducción. Yo estoy también muy agradecida por poder estar aquí en esta mesa fantástica, formada por mujeres que tienen mucho que contarnos en muy poco tiempo. Esa es la única noticia menos buena. Entonces yo simplemente voy a ir dando paso, recordando, por favor, esta necesidad de adaptarnos a estos 10 minutos, 12 minutos máximo. Y después de todas las intervenciones va a tener lugar un pequeño debate, un turno de preguntas que, bueno, pues que iremos coordinando y que iremos moderando. Nuestro primer ponente es Cristian Saborido, de la UNED. Él va a hacer una intervención vía Zoom, y lo que sí voy a pedir también a cada ponente
es que hagáis una pequeña introducción de vosotros mismos en un minutito, que nos contéis quiénes sois y por qué estáis aquí, ¿de acuerdo? Pues bueno, sin más, Cristian. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me ve bien? Bueno, pues yo soy Cristian Saborido, soy profesor titular del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED y bueno, yo soy especialista en Filosofía de la Ciencia, en Filosofía de la Biología y Filosofía de la Medicina. La UNED tiene muchas particularidades, pero quizá la que tenga más relevancia para esta reunión es que es hasta el momento creo que es la única facultad de filosofía que tiene una especialización propia en filosofía de la medicina, no en bioética, sino en cuestiones que son más relacionadas con la medicina desde un punto de vista de filosofía de la ciencia, que se fija un poco en cuestiones conceptuales y ontológicas y epistemológicas. Entonces, bueno, pues por presentarme a mí, yo tengo varias publicaciones en este campo y recientemente he publicado un libro sobre filosofía de la medicina, que es bueno, pues como de los primeros libros en español sobre el tema. Entonces, bueno, cuando me invitaron a participar en esta reunión, lo que me pidieron es que os explicara un poco en qué consiste el proyecto de investigación con el que estamos ahora. Es un proyecto de investigación que acaban de concedernos en el Ministerio, en esta última convocatoria, que se llama Norma Biomed y que trata sobre la cuestión de la normatividad en el discurso de las ciencias biomédicas. Este es un proyecto que quizás es un poco distinto al resto de proyectos, por lo que he podido ver de los títulos, porque es un proyecto de investigación muy básica, muy fundamental. O sea, lo que nos interesa es, desde un punto de vista muy de filosofía de la ciencia, que nos interesa ver cómo el discurso científico articula, fundamenta y luego también provoca ciertas implicaciones y consecuencias prácticas. Nos interesa ver esto más desde un punto de vista teórico que ético o aplicado de alguna forma así, pero aunque no quita que tiene muchas implicaciones prácticas muy claras y voy a intentar explicar un poco en qué consiste. Entonces, bueno, por decirlo muy rápido, ya que tenemos muy poquito tiempo y para no aburriros, la idea está en que el discurso en las ciencias biomédicas, en biología, en medicina, en psicología, lo que hace de alguna forma es acoger muchos conceptos normativos. Hay distinciones normativas muy claras en las explicaciones en biología, en medicina esto es clarísimo, que tienen que ver con estados correctos o incorrectos, biológicamente. Entonces es un discurso normativo que, no sé, que en sociología, en ética, se entiende que tiene que ver con los valores personales de los sujetos que hacen los juicios, pero en ciencia biológica o en ciencia médica, esto se entiende normalmente que tiene una fundamentación objetiva, una fundamentación científica, que de alguna forma podemos distinguir de forma indiscutible, de forma que no tiene que ver con nuestra percepción personal, entre estados correctos y estados incorrectos cuando estamos hablando de entidades biológicas. Y este es precisamente el punto de partida del proyecto. Lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo. De hecho, el proyecto recoge trabajo que llevamos haciendo desde hace muchos años, trabajo que tiene que ver con cómo se crean o cómo se estipulan los estándares biológicos, cómo se estipula lo que es un estado correcto o saludable o un estado incorrecto o enfermo. Esto con base en la teoría médica. Entonces, como ya os digo, el punto de partida es muy fundamental, es muy básico, pero el proyecto tiene una peculiaridad chula que yo creo que justifica que esté en esta reunión, que es que el equipo de trabajo está conformado por 5 investigadores. O sea, yo soy el investigador principal del proyecto y luego tenemos investigadores que pertenecen tanto al ámbito de la filosofía de la medicina como al ámbito de la filosofía de la biología y de la filosofía de la cognición animal. Esto es porque tiene 3 patas principales. Una parte es la parte más biológica, que es la parte de fijarnos en cómo son las explicaciones en ciencias biológicas, y aquí nos interesa tanto la biología evolutiva como la biología de sistemas, más organicista. Y luego la parte que es más aplicada es que, por un lado, también nos interesa mucho ver cómo los discursos normativos tienen una repercusión clarísima en teoría médica, y el ejemplo más claro de esto es la distinción entre salud y enfermedad. Me doy cuenta que muchos de los proyectos que se suelen hacer en humanidades se fijan precisamente en las consecuencias o implicaciones éticas que tiene la práctica médica. En este proyecto lo que vamos a hacer es ir un paso más básico, un paso más fundamental, que es precisamente intentar analizar cómo se caracterizan los conceptos básicos que fundamentan la práctica médica, es decir, cómo se hacen las definiciones de salud y enfermedad y qué consecuencias tienen estas definiciones. En medicina, bueno, no os voy a explicar porque seguro que lo conocéis todos mejor que yo, no hay un consenso claro sobre qué es un estado sano y un estado enfermo, a pesar de las implicaciones brutales que tiene esto.
Entonces, por un lado, en la parte del proyecto que tiene que ver más con medicina, que coordino yo junto con David Teira, otro profesor de la UNED, en esta parte nos interesa el debate entre de los conceptos de salud y enfermedad y también la cuestión del diseño y evaluación de los tratamientos médicos. Es un tema en el que hemos estado trabajando mucho en los últimos años, cómo se diseña un ensayo clínico, cómo se evalúan los resultados de un ensayo clínico, qué cuenta como evidencia en la evaluación de estos tratamientos. Entonces, bueno, este es un debate enorme en el que estamos trabajando, que creo que además está relacionado con bastantes proyectos que se presentan en esta jornada y va a tener su lugar en el proyecto. Y por otro lado, la otra dimensión práctica del proyecto tiene que ver con la cognición animal. Tenemos expertos muy importantes en cognición animal en el proyecto. Esta parte la va a coordinar Susana Monzó. Digo la va porque el proyecto está concedido, pero aún no está en práctica porque la resolución definitiva aún no ha salido. Es un poco extraño, bueno, porque os voy a contar de cómo funcionan los proyectos del Ministerio, pero bueno, de todo modo el proyecto se supone que ya ha empezado en septiembre, pero aún no podemos empezar a gastar el dinero, empezar a organizar cosas, pero bueno, el caso es que ahora sí ya está todo en marcha. Susana Monzó, una profesora de la UNED experta en cognición animal, coordina esta parte y aquí lo que nos interesa es ver cómo se trasladan de alguna forma conceptos humanos o conceptos antropomórficos al estudio de los animales, sobre todo al estudio de la cognición o de la psicología animal. Y esto tiene repercusiones, entre otras cosas, por ejemplo, en el diseño de experimentos en psicología animal, ver cómo se conceptualizan y se entienden nociones como, no sé, pues como representación, intención, meta, creencia, en el caso del estudio de los animales. Esto es interesante porque con los animales tenemos esta especie como de punto intermedio entre un aspecto mucho más biologicista y un aspecto más psicologicista. Entonces los animales nos permiten hacer un poco de puente. Además, por supuesto, de todas las consecuencias e implicaciones éticas, políticas, morales que tiene el hecho de tratar con experimentación animal. Entonces, bueno, yo creo que esto es, a nivel de contenidos, creo que más o menos es lo más importante. El proyecto, no sé si os lo he dicho, pero es un proyecto del Ministerio que está concedido en esta última convocatoria. Significa que tenemos 3 años para llevarlo a cabo. Es un proyecto que continúa, de alguna forma, un proyecto previo que también dirigí en la UNED sobre explicaciones en biología y en sociología. En este caso nos vamos a centrar solo en las cuestiones más biológicas y sobre todo en el impacto en medicina y en cognición animal. El equipo de investigación es un equipo del que yo estoy muy contento porque recoge a los mayores expertos en filosofía de la medicina y en filosofía de la cognición animal que hay a nivel internacional. Tenemos a gente, pues no sé, como Christine Andrews o Richard Moore, tenemos a gente como John Otsuka, Charles Pence, Maël Lemoine, Thomas Pradot. Hay un montón de expertos de todo el mundo que están participando en el proyecto dentro del equipo de trabajo y que forman parte de los diferentes grupos. De hecho, aún el proyecto no ha comenzado y el principal resultado que tenemos ahora mismo es que acabamos de fundar la Asociación de Psicología Animal. Y entonces está la reunión de esta asociación, que es una asociación que recoge a todos los expertos, no solo en filosofía, sino también en etología, en psicología, en zoología. El kick-off, la reunión inaugural va a celebrarse en la UNED en abril. O sea que este va a ser como el primer resultado del proyecto, que consiste en haber fundado esta asociación. A nosotros nos interesa muchísimo tener interacción no solo con otros filósofos, sino también con científicos y con médicos. De hecho, la forma en la que trabajamos normalmente es esa. La filosofía de la ciencia es, por definición, muy transdisciplinar. O sea, nos interesa muchísimo y no se puede hacer de ninguna otra manera, sino es en interacción constante con los científicos. Y en este caso tenemos en el equipo de trabajo muchísimos biólogos y muchos médicos también. Nos interesa mucho tener esta interacción continua con otras disciplinas. Yo creo que el proyecto es muy prometedor. Los miembros del proyecto es gente que publica continuamente las mejores revistas, están en la investigación más puntera en filosofía de la ciencia y es, insisto, esperamos que sea una buena red para acoger a otra gente interesada en esto. O sea, de hecho, yo siento mucho, y con esto termino, que ahora mismo estoy viajando. Esta es la habitación del hotel en el que me han metido y tengo a un compañero abajo con el coche esperando para irnos a Denia. Ahora estamos en Valencia y vamos a Denia. Entonces estamos justo coincidido con un montón de conferencias y de reuniones de trabajo. Me da muchísima pena no estar ahí porque me interesan muchísimo los proyectos que vais a presentar
Y yo lo que os diría es eso, si queréis hacerme alguna pregunta o lo que fuera, como queréis organizarlo, porque me tengo que marchar ahora. Y en cualquier caso, es muy fácil encontrar mi email. Mi email es el nombre, cristian.saborido@fsof.uned.es. Sé que es complicado dicho así de viva voz, pero bueno, es muy fácil de encontrarlo en Internet. El proyecto está aceptado y se va a poner en marcha lo antes posible estamos abiertos totalmente a cualquier tipo de colaboración que queráis. O sea, sería fantástico para nosotros contar con colaboración de filósofos, de médicos, de cualquier persona interesada en colaborar en este sentido. Entonces, nada, yo creo que esto es todo lo que iba a decir. Creo que me ha ajustado a los 10 minutos. Perfectamente. Vale, no sé si hay cualquier pregunta o cualquier cosa, porque como voy a tener que marchar ahora mismo. Muy bien. Muy bien, Cristian, no se puede decir más en menos tiempo. Te has adaptado perfectísimamente a estos 10 minutos que teníamos y has contado con un entusiasmo impresionante este maravilloso proyecto de normatividad de la filosofía de las ciencias biológicas y biomédicas, y esto se adapta perfectamente a lo que comentábamos en la introducción, ¿no? Esta necesaria transferencia del conocimiento e implicación para poder visibilizar qué se hace desde este ámbito tuyo y en general en el ámbito que estamos tratando hoy, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, puesto que se tiene que marchar. Bien, pues te lo agradecemos muchísimo, Cristian, agradecemos tu participación y nada, te vamos a echar de menos en el debate que tendremos al final. Me da muchísima pena, la verdad, pero bueno, en todo caso, muchas gracias por darme la oportunidad de participar, aunque sea de esta forma un poco limitada, pero bueno, muchísimas gracias y que vaya muy bien la jornada, que seguro que sí, y bueno, para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Bien, pues adaptándonos, como digo, en tiempo y forma, vamos a dar paso a la segunda ponente de hoy, es Belén Yuste, del área de Cultura y Ciencia del Hospital Universitario 12 de Octubre. Muchísimas gracias, Belén, por estar aquí, e igual te pido, por favor, una breve introducción sobre ti y que nos cuentes en esos 10 minutitos. Pues encantada. Yo soy Belén Yuste, responsable del área de Cultura y Ciencia del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y he aceptado encantada la invitación del Círculo de participar en este foro y exponer un poco el desarrollo a vuela pluma de lo que es nuestra área de Cultura y Ciencia. El Hospital Universitario 12 de Octubre llevaba una larga trayectoria de actividades culturales en el marco de la humanización de la sanidad, sobre todo en el terreno de conciertos, exposiciones llevados a cabo, como la mayoría de los hospitales españoles, desde el Gabinete de Comunicación, que entre sus múltiples actividades atendían esta demanda cultural, y en 2018 cuajó este embrión en lo que es el área de Ciencia y Cultura o Cultura y Ciencia del Hospital 12 de Octubre. Deciros que pilota sobre todo con actividades culturales como exposiciones, conciertos, talleres, obras de teatro, lecturas dramatizadas y sobre 3 pilares importantes. Por un lado, los profesionales. El hospital tiene alrededor de 7.000 profesionales a los que queremos hacer más amigable el entorno hospitalario de trabajo cotidiano, a los pacientes en sus diferentes categorías, los adultos, los adolescentes y los pediátricos, que cada uno requiere su nicho cultural, y también a los acompañantes y familiares que pasan muchísimo tiempo acompañando y en el entorno hospitalario. Y ya finalmente a lo que es el tejido social en el que está implicado el hospital, para intentar aminorar esa carga de negatividad que para todo ciudadano supone acudir a un ámbito hospitalario, de manera que se inserte en la sociedad en la que está, en el entorno, en este caso en la zona sur de Madrid, y tener un foco más cultural para acudir pues, a cine, a teatro, a exposiciones, de manera que esos niños en un futuro, cuando tengan que acudir al hospital, no tengan ese rechazo tan negativo de que van a algo malo, porque tienen experiencias previas de haber ido a cosas muy positivas. Y de hecho recibimos muchísimas visitas de escolares que van a realizar actividades al hospital. Yo os iba a pasar unas diapositivas, si me acercas el mando, para que veáis. Bueno, creo que han ido pasando, pero voy a ir para atrás para explicárosla. A ver si puedo ir hacia atrás. Bueno, pues no me va el mando. Me dijiste que enfocar allí, pero no va para ir. Me dijo que enfocar hacia allá, pero que no enfocar hacia aquí, para que vayan, si no te importa, para que yo explique las diapositivas. Siento el tiempo que perdemos, pero voy a ir luego brevemente. Lo probé en la cabina y funcionaba cuando las pasaba manual.
Si no pasa, pues os las explico. Me las pasa, entonces empiezan desde la primera, por favor, y yo les digo, para que más o menos ubicarlas en lo que yo os estaba contando. A ver, ¿puedes ir hacia atrás, por favor? Ya estamos llegando. Más atrás, por favor. Bueno, esto es lo que yo os he explicado. La siguiente es la inauguración del espacio cultural, que fue inaugurada por los nietos de Marie Curie con una exposición de Marie Curie. Esto es lo que dio lugar a la unidad de cultura. En la siguiente, aquí tenéis la primera actividad importante con el actor Manuel Galeano, una lectura dramatizada de la vida de Pierre Marie Curie, que salió anunciada en Canal 24 Horas y que recibió público de todo Madrid. La siguiente. Esto es cuando la FECID, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, nos acreditó como unidad de cultura científica, el único hospital que pertenece a esta red de unidades. ¿Me puedes pasar la siguiente? Aquí tenéis como acto inaugural, hicimos algo que unía ciencia y cultura, que fue una conferencia de Blanca Pons Sorolla sobre la obra de Sorolla, el doctor Simarro, en su laboratorio, que unía la vida del doctor Simarro con la vida de Sorolla. Se inauguró en el servicio y se dio la conferencia. Aquí tenéis una firma de un convenio, entre los muchos que tenemos, con la Fundación del Teatro Real para emitir óperas y conciertos por las televisiones de las habitaciones, que hay un canal gratuito por el que se emite al paciente lo que está ocurriendo en el salón de actos o grabaciones de este tipo. En la siguiente fotografía veis los niños en el colegio o en la habitación infantil viendo la ópera Mi madre la oca, que facilitó el Teatro Real. En la siguiente diapositiva veis una de las exposiciones sobre el espacio con los colegios, en este caso de niños pequeños, que venían con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna a ver la exposición al hospital. En la siguiente tenéis el taller de astronomía que se hizo paralelamente en la terraza del hospital, en la que vino especialistas de la NASA, vinieron a explicar a los niños distintas estrellas a lo largo de esa jornada. En la siguiente tenéis la exposición Ramón y Cajal, Ciencia y Arte, que fue inaugurada por los familiares de Santiago Ramón y Cajal y que se hizo en conjunto con el Instituto Cajal del CSIC. La siguiente. Aquí tenéis entre las actividades, hemos creado un jardín de rosas con nombre en el que la hibridadora Matilde Ferrer, que está ahí presentando la rosa Cajal, con su bisnieta nos ha donado rosales de Cajal, rosales de Margarita Salas, de Concha Espina o ahora de la superviviente Hiroshima Setsuko Turlop, nuevas creaciones que ya he hibridado y que forman parte de este jardín. En la siguiente. Aquí tienen las dos últimas exposiciones, el homenaje a Margarita Salas, Ciencia con nombre de mujer, con el consejero de Sanidad en el Día del Año y la Ciencia, utilizó este marco, o María Blasco dando su conferencia en el marco de esta exposición. En la siguiente, aquí tenéis el taller que se hizo paralelo de Margarita Salas en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en el que niños hospitalizados con enfermedades crónicas fueron al campamento de verano a este taller. En la siguiente. Aquí es el proyecto estrella del hospital, fue Mujeres Nobel, en este caso la sección de Mujeres Nobel de Ciencias, a la que acudieron 2 premios Nobel, Elizabeth Blackburn y May-Britt Moser, cada una de ellas posando con su panel explicativo. En la siguiente tenéis Mujeres Nobel de Literatura, la siguiente sección con los colegios y los padres explicando a los niños cuando van a las consultas la exposición. En la siguiente tenéis la actual Mujeres Nobel de la Paz, que inauguramos hace pocos días con Federico Mayor Zaragoza. Como ven ahí, en la siguiente acudió también el Premio Nobel de la Paz, los embajadores de Kenia, de Alemania, de Noruega, de los países implicados en las mujeres que forman parte de la exposición y que les invito a ver porque estará hasta el 22 de octubre en la sala de exposiciones del hospital, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y la siguiente es otro de los grandes proyectos del hospital, que fue Filatelia y Salud, creado con correos, que es un recorrido por la historia de la medicina a través de los sellos y que tuvo un gran éxito. En la siguiente diapositiva, ¿me puedes pasar la siguiente? Veis, visitaron entre el padre Ángel, que forma parte de la exposición, la parte de voluntariado, la embajadora de Polonia y sobre todo los visitantes que más nos importan, los pacientes, cuando salen de extracciones, ahí ven cómo se están presionando el brazo, visitan la exposición o abuelos con sus niños cuando les llevan a la consulta y les explicaban los sellos. La siguiente, aquí el taller infantil que hicimos para niños hospitalizados, explicándoles la ciencia desde la filatelia.
La siguiente, aquí tienen la presentación del sello oficial de Margarita Salas, que se hizo en el marco de esta exposición, con el presidente de Correos y su hija, Lucía Viñuela Salas, que hicieron el matasello oficial en el entorno de esta exposición. Y ya para terminar, esta exposición itinera por aquellas entidades que lo solicitan de manera gratuita. Es una colaboración entre Correos y el Hospital 12 de Octubre. Esta es la itinerancia en la Universidad de Zaragoza y ahora mismo itinerará a Burgos. Y sin más, con la rosa de Margarita Salas, que forma parte del Jardín de Rosas con Nombre, les agradezco su atención. Gracias. Belén, muchísimas gracias por Gracias a tu vosotros. participación. Desde que la he conocido esta mañana ahí fuera me ha emocionado el ímpetu y la ilusión con que hablas de tu trabajo y bueno, que es un trabajo de... Es fantástico. Es fantástico. Cuando uno le gusta lo que hace, es que eso se ve y eso sale desde que uno conoce a esta mujer, ¿no? Así es que gracias por lo que haces, porque además es una implicación continua de un no parar. Pero muy gratificante, muy gratificante. Estoy a disposición de quien quiera que le explique con más detalle, por supuesto, a vuestra disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, Belén. Ahora al final tendremos ocasión de preguntarte algunas cositas en este breve turno de debate que vamos a hacer. Y sin más, vamos a pasar a nuestra tercera ponente de hoy, Marta Albert, de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos va a contar, bueno, brevemente, pues igual, una brevísima presentación y adaptarnos a estos 10 minutitos, pues cuando quieras. Marta. Muchas gracias, buenos días. Yo soy Marta Albert, soy profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y desde hace varios años una de mis líneas de investigación fundamental pues es la que tiene que ver con el bioderecho y la bioética. Durante un tiempo dirigí el máster en bioética, lo acabo de dejar. Y bueno, pues estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí hoy. Hablar después de Belén es como un poco... Uy, perdón. Porque, bueno, esto es un proyecto de investigación, sin más, ¿no? Pero sí es verdad que llevamos ya prácticamente 2 años, nos queda 1. Estamos muy contentos con los resultados que vamos obteniendo y la verdad que la experiencia pues ha sido muy gratificante. El proyecto está financiado por la Comisión Europea. Luego os cuento un poquito acerca de los partners y quién compone el equipo y tal, pero el título, como tenéis ahí, es que implica, ¿no?, el objetivo del proyecto, que es dar voz a los ciudadanos jóvenes europeos para mejorar la forma en la que se accede y se disfruta de las técnicas de reproducción humana asistida. Nos centramos sobre todo en la población joven porque bueno, pensamos que, como es lógico, son el futuro, son los futuros usuarios de las técnicas y queríamos saber cuál era su percepción del asunto, qué sabían, qué no sabían, qué información recibían, fundamentalmente de las clínicas. Y bueno, pues los resultados que estamos viendo pues son bastante alentadores. ¿Puedes pasar, por favor, ¿O tengo yo el poder? Calla. A ver. ¿Para dónde apunto? ¿Para allá? Ay, pues mira, a mí me ha ido. Bueno, este es un poco nuestro proyecto. Somos 10 socios de 5 estados europeos y la duración del proyecto es de 36 meses. Yo coordino el equipo de mi universidad, pero el proyecto es liderado por el investigador Frank Well, que es de la Universidad de Navarra, y como veis ahí, pues tenemos socios en distintos países europeos. Aplica es una cooperativa española que ha realizado el análisis sociológico. Australo es la encargada de la difusión y de la transferencia, y en Francia contamos con el Instituto de Análisis Sociológico y en Bélgica con la Universidad de Amberes, que son los que han hecho el análisis de género, y The Walking Egg,
que es una ONG que coordina un médico que bueno, forma parte, creo, de la Junta Directiva del ESRE. Quiero decir, él ¿no? trabaja a nivel europeo, pero a través de esta ONG hace reproducción humana asistida en el tercer mundo, lo que ha sido muy significativo también para el proyecto, porque desarrollando estas técnicas con muy poquitos medios, pues también obtienes resultados a veces un poco sorprendentes, ¿no? que vamos a intentar aplicar también al estudio. Medistela en República Checa han colaborado con Aplica en todo lo que ellas se han hecho, todo el análisis de las páginas web de las distintas clínicas que hemos analizado, y Health Grouper ha colaborado también ahí en ese análisis. Y luego, no veo bien la diapo, no sé dónde están, pero me faltan los pacientes, los usuarios de las técnicas que también forman parte del proyecto, ¿no? Y que nos han ayudado sobre todo con los workshops de validación, etcétera, ¿no? Entonces, como antes os comentaba, el objetivo fundamental del proyecto es dar voz a los ciudadanos y sobre todo a los ciudadanos jóvenes, con el objetivo final de mejorar esas técnicas, como estando atentos a qué les preocupa a ellos, sobre qué no saben nada, a qué les gustaría saber, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido seleccionar 8 países europeos, 4 comunitarios y 4 extracomunitarios, y hemos realizado una serie de de entrevistas semiestructuradas en todos estos países a jóvenes entre los 18 y los 30 años, y luego hemos analizado la información proporcionada por las clínicas en esos mismos países. De esos resultados estamos ahora en el análisis legal, de género y sociocultural, con la finalidad, pues, de elaborar unas guías por país, por cada uno de los países analizados, y unas recomendaciones a nivel internacional y generales. Nuestras recomendaciones se dirigen, por una parte, a los responsables de las políticas públicas, y por otro también a lo que es el sector de las clínicas de reproducción humana asistida, ¿no? Con lo que, ¿no?, la perspectiva es obviamente diferente, ¿no? De entre los países comunitarios hemos analizado España, Italia, Bélgica, y de la otra parte, bueno, y Suiza. Y del este de Europa hemos analizado Kosovo, Albania, República Checa, y me falta uno que es… espérate, Kosovo, ¿qué? No, son todos… Suiza, sí, justo. Entonces, que ya lo había dicho. Las entrevistas en total han sido, pues, un total de prácticamente 100 entrevistas semiestructuradas. Esto, el equipo para los miembros del proyecto, o sea, estos proyectos interdisciplinares, al final, metodológicamente, tenemos muchos shocks, ¿no? Entonces, para los miembros menos relacionados o menos la investigación cualitativa les era menos familiar, ¿no? Pues era como, ¿no?, 98 solo, ¿no? Pero bueno, realmente, pues, la idea era que fueran representativos, ¿no?, de cada país. Luego, el resultado de esas entrevistas se ha validado en cada uno de los países con más jóvenes, ¿no? Y en las clínicas hemos analizado 38 páginas web, que ha sido una cantidad de información impresionante. Y las clínicas han sido analizadas, o sea, se han seleccionado de acuerdo a cuáles eran las más relevantes, las que tenían más visitas, donde pensamos que las personas se dirigen más cuando tienen curiosidad y quieren saber, ¿no? Entonces, os comparto muy rápidamente lo que son los resultados, que todavía son preliminares. Estamos ahí, ¿no? Os he puesto un montón de palabras que son más bien que hacen referencia a las cuestiones
cuestiones que están saliendo, ¿no?, en el análisis. Respecto a las percepciones de la gente joven, a mí me llama mucho la atención que siga considerándose que la infertilidad es un tabú, algo de lo que no se habla, algo que se focaliza siempre en la mujer, como si los hombres nunca, ¿no?, tuvieran ningún problema de fertilidad. Les preocupan mucho los aspectos psicológicos y la transparencia en la información relativa fundamentalmente a la cuestión económica, ¿no? Pretenden también, o una de las cosas que más salió en las entrevistas fue el problema de la equidad en el acceso, que la misma gente joven ve que puede haber aspectos complejos, pero a la vez no hay esa demanda de acceso igual a las técnicas, y siempre salió el tema de la subrogación como un tema conflictivo en todos los países, ¿no? Solamente es legal en uno de los que analizamos, en Macedonia del Norte, pero en el resto no, pero aún así, ¿no? Entonces, teniendo un poco en cuenta esto que he dicho súper rápidamente, es lo que hemos visto que la gente joven opina, y la percepción que tiene de las técnicas, desde el punto de vista del género y sociocultural, nuestras recomendaciones van un poco encaminadas, por una parte, a intentar desdramatizar el asunto de la fertilidad, y, por supuesto, a levantar ese tabú, ¿no? También nos gustaría que, sobre todo en las imágenes de las webs, incluso en aquellos países donde el acceso no está vinculado al género, orientación sexual, siguen estando como muy heterocentrado, ¿no?, como dicen mis compañeras, ¿no? Quiero decir, al final son parejas heterosexuales lo que se muestra, etcétera, ¿no? Y también hemos visto una prácticamente invisibilidad de las personas con discapacidad física o intelectual o del desarrollo, que no se consideran ni posibles donantes o posibles usuarios, ¿no? Por ejemplo. Desde el punto de vista legal, el análisis es un poco diferente, porque nosotros introducimos en la variable el ordenamiento jurídico de cada país y el de internacional. Simplemente hay lo que me gustaría compartir con vosotros es un análisis, la doble naturaleza del análisis que hemos llevado a cabo, porque por una parte nos hemos centrado en si lo que los jóvenes piensan y lo que las clínicas nos muestran es acorde con el ordenamiento jurídico de cada país en cuanto a las técnicas que están permitidas, que no, etcétera. Porque eso es muy relevante también para realizar luego sugerencias a los legisladores, etcétera, y a las propias clínicas, ¿no? Sí. Pero también hemos adoptado un punto de vista que no es el del bioderecho, sino lo que es puramente el derecho mercantil. Al final uno es un usuario y va a comprar un paquete, ¿no?, como el que se va de vacaciones y hace, ¿no?, un viaje combinado o algo así, ¿no? Entonces ahí, desde ese punto de vista, sí que hemos encontrado un déficit de información muy grande, y sobre todo falta de claridad, por ejemplo, en torno a la tasa de éxito, ¿no? A veces la vemos en términos de embarazo y a veces en términos de niño nacido. Yo creo que cualquiera entiende niño nacido, ¿no?, porque los embarazos finalmente pues no siempre salen adelante, ¿no?, en estos casos. Quiero decir, es solo un ejemplo, ¿no?, de cosas que es bueno mejorar para que la información pues sea más correcta y cada uno pueda tomar la decisión que estime oportuna, ¿no? Ahí han salido muchas cosas interesantes: el anonimato de los donantes, el asunto de la discapacidad también, el riesgo eugenésico, por supuesto la cuestión de la subrogación. Pero bueno, estamos todavía en elaboración de las guías. Una enorme diferencia entre países del este y países del oeste de Europa. Y bueno, hay mucho trabajo todavía por delante, pero bueno, con mucha ilusión estamos aquí viendo a ver qué podemos ayudar a mejorar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por estos 10 minutos en donde nos has ofrecido esta visión tan interesante de un tema sobre el que hay todavía tanto que decir, hay tanto tabú en relación a la infertilidad. Me ha gustado mucho lo que has dicho, sobre todo por el tema del estigma, ¿no?, de que parece que sea solamente un tema de mujeres. Yo he apuntado aquí un par de cositas para preguntarte después, ¿vale? Pero gracias y enhorabuena por la iniciativa de un proyecto sobre un tema tan interesante, tan importante, y al que muchas personas les debemos tanto, ¿no?, a estas técnicas. Así que gracias, de verdad.
A continuación vamos a dar la palabra a Lidia Feito, que viene de la Universidad Complutense, Educación en Bioética y Deliberación Democrática. Igual que el resto de los ponentes, por fin, Lidia, estos 10 minutitos y una brevísima introducción. Gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina, y gracias al Círculo de Bellas Artes por esta oportunidad también de comentar proyectos que además me está encantando escuchar porque son súper interesantes, ¿no? Bueno, mi proyecto se llama Educación en Bioética y Deliberación Democrática y nuestro objetivo podríamos decir que es básicamente analizar cómo se está formando en bioética y, digamos, en qué medida se puede ampliar esa formación en bioética a la formación de los ciudadanos. Yo soy el investigadora principal de este proyecto. Mi formación básica es de filosofía, yo soy doctora en filosofía, también doctora en neurociencia y soy profesora de bioética en la Universidad Complutense de Madrid. Y, digamos, estoy acostumbrada a los entornos interdisciplinares y precisamente por eso creo que este proyecto pues, encaja perfectamente con ese objetivo que tenemos muchos de los que estamos aquí, si no todos, de intentar conciliar y poner en comunicación distintos saberes, ¿no? Bueno, me pasa el pasador, please. Y así, muchas gracias. Este es un proyecto, como decía, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es un proyecto de 3 años. Estamos ahora comenzando el segundo año y es un proyecto que se desarrolla en la Universidad Complutense. Si bien es verdad que estamos implicados pues, un montón de investigadores de distintas universidades y de distintos países. Y lo que me gustaría, además de presentar el proyecto, es dar un poco las claves de la razón de ser, ¿no?, de este proyecto y por qué lo vemos así. La bioética yo creo que es el espacio o uno de los espacios en donde se pone más de manifiesto esa dimensión humana de la medicina y de otras profesiones sociosanitarias y se analizan cuáles son los valores, ¿no?, que están detrás de esa tarea. Nuestra preocupación inicial en este proyecto es plantearnos por qué hay una enorme pluralidad de enfoques en cuanto a las metodologías, en cuanto a las razones subyacentes o los elementos ideológicos, si queremos decirlo así, que están detrás de la formación y, por tanto, las distintas perspectivas, ¿no?, que se están utilizando en la formación en bioética. Y esto nos genera una serie de preguntas a las que queremos responder. En primer lugar, tenemos una pregunta, diríamos, de fondo que yo creo que es difícil de resolver y es que habría que preguntarse si es posible enseñar valores y actitudes, ¿no? Es decir, sería una cuestión que en el fondo hace referencia a cosas que ya se planteaba Platón y que tenían que ver con si es posible cambiar las actitudes de las personas, ¿no? Nuestra convicción es que somos muy fuertes en general todos los profesores en la formación en conocimientos y en herramientas probablemente, pero el campo de las actitudes siempre nos resulta pues, un poquito más difícil. Con lo cual, esta formación en valores tiene, digamos, un segundo elemento detrás, y es que no solo esperamos que conozcan cosas los estudiantes o las personas en formación, sino que además cambien su modo de ser, es decir, que hagan una transformación, un proceso de conversión, al modo como lo planteaba Sócrates, ¿no? Claro, ¿esto qué significa? Pues que queremos impulsar una ética de la responsabilidad, queremos un compromiso con determinados valores que van a ser importantes para la sociedad y, por tanto, tenemos que preguntarnos también no solo esta cuestión de fondo, sino también cuestiones más pragmáticas, como, por ejemplo, cuál es el modelo más adecuado de formación, porque los primeros resultados que vamos obteniendo en esta investigación es que se ha centrado mucho digamos, la formación en bioética en códigos deontológicos, en elementos normativos, en esa idea del profesionalismo, algo, digamos, que tiene mucho que ver con la formación en bioética, pero que creemos que se queda corto, ¿no? Y que probablemente resulta necesario hacer una reflexión, porque además observamos también que hay un hiato entre la formación en bioética que estamos dando y lo que se ha dado en llamar el currículum oculto, ¿no? Es decir, esa formación que se recibe por la tradición, por las costumbres, por lo que la gente hace en los entornos profesionales y que forma parte pues, de un modo de ser y un modo de actuar muchas veces acrítico, incuestionado y que, sin embargo, está trasladando a los estudiantes y a las personas en formación pues, unos ciertos valores que a veces no son compatibles con lo que estamos enseñando en las clases más teóricas. Por tanto, lo que queremos es hacer un diagnóstico de cuál es la situación actual de la enseñanza de la bioética y cómo podemos promover una nueva cultura, un cambio en esas actitudes, como decía antes. La investigación, por tanto, quiere analizar estas cuestiones y creemos que tenemos una situación privilegiada.
Y no me voy a resistir a contarles quiénes son los investigadores, porque estoy muy orgullosa de este equipo de investigación magnífico, en el que, como veis, tenemos distintas personas de distintas formaciones, de medicina, de filosofía, de psicología, etcétera, y tenemos además distintas universidades implicadas, con lo cual también tenemos pues una gran experiencia probablemente de muchas personas que están haciendo formación en bioética. Pero además contamos con un equipo de trabajo en donde tenemos la dimensión internacional y tenemos además aquí algunas personas que son pues expertos mundialmente reconocidos en el campo de la bioética, como puede ser Diego Gracia, que es uno de nuestros referentes, o como pueda ser Joseph Fins, que viene de Nueva York y que también es una persona importante en este campo, o Juan Pablo Beca, en Chile, que también lleva una larga tradición de formación de profesionales. Nos queremos plantear como objetivos estos, ¿no? Es decir, por una parte, como decía, queremos analizar cuáles son los sistemas de enseñanza, qué es lo que se está haciendo, pero también proponer un modelo. Es decir, no queremos limitarnos a una descripción de lo que sucede, sino además hacer una propuesta. Nuestra hipótesis es que probablemente esta amplia variedad que tenemos ahora mismo en los programas de formación no es muy adecuada y no se ha analizado suficientemente. Y además, nuestra propuesta va a ir en la línea de algo que creemos que ya se está haciendo, pero que habría que profundizar, que es el modelo deliberativo. Y les digo dos palabras sobre esta cuestión. El modelo deliberativo básicamente es un procedimiento de resolución de problemas, pero nosotros creemos que es el entorno privilegiado también para hacer una modificación de actitudes. Probablemente, como saben, la deliberación es un espacio en el cual, lejos de intentar hacer una jerarquización, por ejemplo, de los valores que obligue a tomar una decisión, defendiendo unos valores y desestimando otros, más bien lo que plantea es una articulación prudencial de todos los valores. Esto quiere decir que se enfatiza de una manera muy radical la escucha de otras perspectivas diferentes, el intento de conciliar de alguna manera cosmovisiones distintas e intentar buscar esos espacios donde se pueda buscar un consenso. Y esto desde esa idea de la ética de la responsabilidad que comentaba antes. Esta reflexión ponderada, este intento de intercambiar opiniones bien argumentadas y esta, digamos, recuperación de esos elementos de comunidad, ¿no? Y de trabajo en sociedad para intentar buscar las mejores soluciones a nuestros problemas, nos parece que tiene unas implicaciones educativas enormes, que tiene un gran potencial y que además se puede trasladar, como decía, a la sociedad civil. Es decir, creemos que la formación en bioética con este modelo deliberativo no solo es buena para los profesionales sociosanitarios, sino que se puede extender al conjunto de la ciudadanía, porque digamos, la convicción de base es que a nuestras sociedades democráticas le falta mucho de deliberación, ¿no? Es decir, que probablemente donde podemos mejor conciliar distintos intereses es en estos espacios de comunicación donde hay pues, una idea de respeto mutuo, de escucha de esas distintas perspectivas y de intento de promover juntos determinados valores que consideramos que son buenos para el bien común, para la sociedad en su conjunto. Por tanto, lo que vamos a hacer es trabajar, o lo que estamos haciendo es trabajar con tres modelos, diríamos. El de Diego Gracia, que ha sido, digamos, el modelo de trabajo con la deliberación para la resolución, sobre todo, de conflictos en el entorno clínico. El modelo de Amy Goodman y David Thompson, que es el que utilizó la Presidential Commission en Estados Unidos y que dio como resultado un documento maravilloso que es Bioethics for Every Generation, en donde dicen que la democracia deliberativa de alguna manera tendría que ser importante, como digo, para la ciudadanía, y dicen que se puede formar entre deliberación y educación lo que ellos llaman un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, una buena manera de promover decisiones políticas más adecuadas. Y el tercer elemento sería el de la bioética narrativa, en la que venimos trabajando desde hace ya algunos años Tomás Domingo Moratalla y yo misma. Este componente narrativo lo que intenta es contextualizar de alguna manera. Plantea que los problemas bioéticos muchas veces se pueden entender como problemas biográficos que tienen que ver con un relato, con una narración, sin la cual es imposible interpretar adecuadamente qué es lo que está sucediendo. Por tanto, gracias a este enfoque podemos intentar analizar el lenguaje, analizar los discursos, analizar también los elementos de background o de fondo que están detrás de esos discursos, y creemos que es una pieza fundamental para poder articular bien estos tres elementos.
El proyecto tiene varias fases, algunas ya están desarrolladas. Por ejemplo, empezamos por hacer pues, un recorrido bibliográfico, un workshop también para escuchar distintas opiniones sobre la formación en bioética, y estamos ahora con un estudio cualitativo que pretende hacer entrevistas en profundidad a distintas personas en distintos países y con distintas formaciones que están implicadas en esta cuestión de la formación en bioética. Y queremos preguntarles además sobre si utilizan la deliberación, cómo la ven, si creen que es un modelo adecuado o no. Tenemos una segunda fase, que quizás es una pieza un poquito más exótica, digamos, dentro del proyecto, que es un trabajo desde neuroética. Nos interesa analizar cuáles serían las bases cerebrales que están, digamos, subyacentes a la toma de decisiones morales, a los juicios morales, y cómo esto impacta de algún modo en la capacidad de aprendizaje, ¿no?, a la hora de poder tomar mejores decisiones. Tenemos una tercera fase en la que también estamos ya trabajando, en donde vamos a analizar precisamente estos modelos, ¿no?, que les comentaba, a la búsqueda de una propuesta que nosotros podamos hacer de un modelo deliberativo aplicable a la enseñanza. Y tenemos una cuarta fase que básicamente lo que pretendería es la aplicación y, digamos, la transferencia de estos resultados a la sociedad civil, en dos ámbitos. Uno, la formación de los estudiantes de profesiones sociosanitarias en general, con un estudio piloto, y después el trabajo pues, con profesionales, con comisiones de expertos, con sociedades de distinto tipo, que de algún modo podamos ofrecerles este modelo deliberativo y que también pues, nos trasladen cuáles son sus inquietudes y si ven efectivamente que es viable de algún modo esa formación de los ciudadanos a través de este modelo deliberativo. Los resultados, aquí hay parte de lo que ya tenemos y parte de lo que esperamos encontrar, serían pues, el conocimiento a fondo de cuáles son los programas de formación en bioética y cómo se están realizando, el conocimiento del nivel de implementación de la deliberación, si se está utilizando o no, de qué manera y cómo se está comprendiendo, y finalmente la propuesta, como decía, de un modelo deliberativo que nos parece, como digo, y este es el punto desde mi perspectiva el más importante, un modelo que es ampliable, como digo, a la sociedad civil y, por tanto, al entorno político y al entorno de fomento de una democracia más profunda, que es lo que probablemente todos deseamos. Por supuesto, estamos planteando posibles colaboraciones. Este es un proyecto, como ven, muy amplio y que, por tanto, permite muchas entradas, ¿no?, de distintas aportaciones, y, de hecho, ya hemos solicitado la posibilidad de hacer una red entre distintos proyectos de investigación, la red Espacios, cuyo objetivo fundamental es trabajar en salud pública, porque creemos que también aquí hay un elemento interesante, y, por supuesto, estar encantada de cualquier colaboración que podamos sacar de esta reunión tan interesante. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Bien, Lidia, muchísimas gracias por esta interesantísima aportación que has realizado desde el campo de la bioética y sobre todo cuantísima implicación también emocional por tu parte cuando, lo que decíamos antes, ¿no?, cuando uno vive lo que está haciendo y lo que está contando, pues la cosa se disfruta doblemente. Así que gracias de verdad. Y vamos a dar paso a continuación a nuestra siguiente ponente, que es Lola Ruiz Verdún, de Historia y Divulgación de la Ciencia Biosanitaria de la Universidad de Alcalá de Henares. Cuando quieras, Lola, por favor, te nos presentas brevemente y adelante. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo que aclarar que la universidad se llama Universidad de Alcalá, que todo el mundo dice Universidad de Alcalá de Henares porque como está en Alcalá de Henares, pero realmente el nombre es Universidad de Alcalá. Y de hecho es que el acrónimo es UAH y eso crea confusión porque ya estaba cogido UA, que es Universidad de Alicante, pero bueno, aprovecho para hacer esta aclaración. No sé si se ve muy bien, pero bueno. Yo soy profesora efectivamente titular de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá y también soy vicedecana de Comunicación, Tecnología, Emprendimiento y Promoción, y ya como es tan largo no cabe, pero también llevo la internacionalización de la Facultad de Medicina, o sea, todo un cajón desastre. Entonces me parecía muy interesante participar porque nosotros también tenemos mucho interés en llevar la cultura a nuestros estudiantes, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un aula de teatro, hacen representaciones todos los años y creemos que esa pata que a veces falta en esos programas tan apretados, ¿no?, que tienen los estudiantes de medicina fundamentalmente, aunque también de otras áreas de ciencias de la salud, pues es muy necesaria, ¿no? Participo en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Y pues bueno, ya que venía aquí, no quería dejar pasar esta imagen, que es precisamente el teatro de esta casa en 1933, porque aquí se inauguró un congreso, el Congreso por la lucha social y médica contra el cáncer, perdón, científica contra el cáncer, porque uno de los proyectos en los que participo es precisamente historia sobre el cáncer durante el siglo XX. Es un proyecto que ha tenido ciertos problemas pues, por la pandemia, las dificultades para acceder muchas veces a los archivos. Los historiadores trabajamos en archivos y entonces, este es uno de los proyectos en los que participo, ¿no? Y como era aquí este centro, pues dije, voy a traerlo, ¿no? Fijaos que habla de lucha social también, ¿no? Añadiendo esa dimensión que no es solo lo científico y no solo lo médico. De hecho, fue un congreso al que vinieron, además de médicos, vinieron representantes de la sociedad en general, de la cultura, y dentro del programa, dentro de los comités, pues estaban incluidas personas que no eran médicos, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa muy curiosa. Bueno, me he atrevido también a traeros este libro porque como también hablamos de cómo hacemos esa transferencia, ¿no? de la cultura, o sea, de lo que trabajamos y lo que estudiamos a la sociedad, pues me lo acaban de publicar y como sale este cuadro que también es muy bonito, que se llama The Newborn Baby, bueno, pues esto es una forma, ¿no? Por ejemplo, es un libro de divulgación, ¿no? De cómo esa investigación que hacemos, pues luego es interesante que lo conozca la gente, ¿no? Porque si no parece que se queda entre nosotros, en nuestros ámbitos y es muy empobrecedor, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy muy orgullosa y la acabo de traer. Entonces, bueno, yo pensé, digo, ¿qué traigo aquí? ¿Qué traigo aquí? Porque estoy en muchos ámbitos, muchos muy relacionados. Por ejemplo, está mi compañera Lola Porto, que ha participado conmigo. Soy una de las IPs de un proyecto que nos han concedido, la Noche Europea de los Investigadores, que acabamos de hacer la noche, pero que tiene una proyección durante todo el año, llevándolo a las escuelas, en la cual pues yo en mi caso, yo no voy a contar lo tuyo para no hacer spoiler, presenté pues una exposición sobre imágenes y textos sobre la historia del cáncer a lo largo de la historia y que pongo a disposición porque eso ya está hecho, o sea, y si queréis, pues si lo valoráis, pues ya está hecho, lo he hecho en roll-ups de estos y allí los tengo en mi despacho que se pueden reutilizar, vamos, en resumidas cuentas, ¿no? ¿Vale? Pero me planteé que aquí me interesaba más hablar de un proyecto de innovación docente, porque en nuestra universidad, en nuestra facultad, le damos mucha importancia a precisamente que los estudiantes tengan esa mirada más humanitaria, ¿no? Que a veces parece que falta y que a veces parece que se queja la gente de que los médicos o los profesionales sanitarios pues no son lo suficientemente empáticos o no son lo suficientemente comprensivos, ¿no? Y no convertimos la enfermedad pues en algo no solo doloroso desde el punto de vista de la salud, sino a veces desde el punto de vista psicológico, porque no estás muy convencido de si esa persona que te está tratando realmente le importas de alguna manera lo suficiente como para que se tome tanto interés como para curarte, ¿no? He puesto esta imagen que es también de un cuadro muy famoso, El Doctor, que representa precisamente todos estos, esto que parece que se ha perdido, ¿no? El médico sentado ahí a la cabecera de la cama de una niña como pensando, deliberando, como decía Lidia, ¿no? Pensando qué se le ocurre para tratar con el sufrimiento de los padres alrededor, ¿no? Y como que se ha perdido todo eso en un espacio pues mucho más medicalizado que son los hospitales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la formación médica? Efectivamente, como ha dicho Lidia también, pues muchas veces ese currículum está muy mediado por la técnica, ¿no? La importancia de que cojan la técnica. ¿Y qué pasa con las humanidades? Parece que son unas características que son deseables, pero que a la hora de llevarlas al programa son las Marías o son las que nadie le da importancia, ¿no? Como puede ser la ética, la bioética o las humanidades médicas, que en mi caso yo soy profesora de una asignatura que se llama Humanidades Médicas, Historia de la Medicina y Antropología Médica, entre otras, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa con los estudiantes de medicina? ¿Qué es lo que sucede? Los estudiantes de medicina, pues lo primero que tienen es que sacar muy buena nota, ¿no?, para entrar en la carrera, en la EBAU. Eso les puede hacer incluso, yo creo que aislarse un poco en los años de bachiller, o sea, llegar a ser muy competitivos, ¿no? Y llegan pensando pues que lo han conseguido, por fin lo han conseguido, pero yo soy la caña también de España, ¿no? ¿Vale? Ya no es tanto como antes, que bueno, pues era más vocacional, eran profesiones más vocacionales, y entonces vienen pensando que yo este año les he preguntado, ¿quién quiere ser médico de familia? Ninguno, bueno, casi todos los años es así. Pero este año me ha sorprendido la respuesta cuando les digo por qué, porque otras veces me dicen, bueno, yo vengo aquí para ayudar, yo vengo aquí porque quiero ayudar a los demás, y este año me han dicho, es que médico de familia tiene muy poco prestigio, ¿no? Y eso me hace reflexionar mucho, porque digo, ¿qué es lo que vienen buscando? O sea, ¿qué es ahora el objetivo de hacerse médico, ¿no?, o médica, ¿no? ¿Qué objetivo es? No sé, me ha dado mucho que pensar. Por supuesto, son una generación que viene pues muy mediada también por lo que ven en la televisión, ¿no?, como este antimodelo, ¿no?, el Doctor House, estas series que ven, ¿no?, y vienen con esas expectativas de ser médicos pues muy importantes y que van a salvar vidas, aunque no sean nada empáticos. Y luego encima, ya decíamos que el EBAU es la entrada, y a la salida tienen otra cosa que es el MIR, que es tener que hacer un examen en el cual van a tener que volver a competir para luego precisamente no ser médicos de familia, que está muy denostado últimamente, ya lo estamos viendo cómo va la sanidad también ahora mismo en atención primaria. Y esto pues también hace que esas humanidades parece que pasen a un segundo plano, porque lo que importa es saber hacer un examen test y sacar la mejor nota posible. Y entonces eso, todo lo que es, por ejemplo, escritura o otras cosas que utilizamos en este tipo de asignaturas, como la mía, ¿no?, como lo hacemos nosotros, pues, por ejemplo, visualizando películas en las cuales se les presentan también a veces dilemas éticos, por supuesto, o modelos, ¿no?, de cómo se relacionan los pacientes con los profesionales sanitarios, utilizar la medicina narrativa también, que aprendan a escribir, parece que no van sabiendo escribir, o sea, cada vez menos les cuesta escribir, igual que tampoco saben pintar, porque les preguntas, ¿quién sabe pintar? Y nadie sabe pintar. A veces les hago pintar para que se sientan más vulnerables y no tan poderosos, ¿no? O sea, es una estrategia, son estrategias un poquito para que entiendan el otro lado. Bueno, no voy a poner este vídeo, pero bueno, les hago ver vídeos, por ejemplo, este vídeo pues les llama mucho la atención, porque la verdad es que es muy emotivo, si alguna vez lo podéis ver, pues está muy bien, pero no quiero que se me pase el tiempo. Y tenemos algunas barreras, como pueda ser, pues que son muchos. Yo me enfrento a clases pues de 120, quitando las prácticas, que sí que los dividen en grupos de 30, e incluso los seminarios, que debería ser una cosa pues a grupo pequeño, pues son seminarios de 120. ¿Y cómo haces esto, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellos, con estos valores, como decía, o con con estas competencias con 120? Es muy difícil, es muy difícil, es complicado, ¿no? ¿Qué resultados más o menos vimos de este proyecto de innovación? Pues, por supuesto, que el desarrollo de las competencias distintas son muy necesarias, porque cada vez parece que lo necesitan más. Además, después de este tiempo de pandemia, pues aún más, que han estado bastante aislados, ¿no? ¿Vale? No se conoce muy bien, a veces no saben interpretar a veces los sentimientos, o sea, hay una falta a veces de autoconocimiento personal bastante importante. Pues eso, animarles a que practiquen el mindfulness, que no estén todo el rato con el móvil enganchados, ¿no? Hacer algún tipo de ejercicio, pues a veces les mando a hacer ejercicios de observación, que son tan importantes para luego tener un buen ojo clínico, ¿no?, que se dice en el mundo de la medicina, ¿no? ¿Vale? Y aprender a cooperar antes que competir. Se intenta. Normalmente en nuestra facultad, ahí yo lo sé, en los foros en los que ellos se hablan, tiene fama de eso, de precisamente ser un poco más cooperativa y no tan competitiva como la autónoma. No sé si vosotros os ha llegado esa noticia, ¿no? O incluso un poco más la complutense, pero bueno, esos son famas que luego habrá que ir viendo, porque luego van cambiando las cosas, ¿no?
Y como conclusión muy importante es eso, el que pudiéramos incluir de forma transversal pues las humanidades a lo largo de toda la carrera, porque claro, nosotros damos en primero, pero luego ya si te he visto no me acuerdo. Sí que tienen una asignatura de técnicas de comunicación, que tenemos un compañero que es psiquiatra y que también trabaja mucho estas competencias, pero parece que quedan bastante diluidas dentro de todo el resto del currículum, ¿no? Y entonces parece que eso, que prima mucho la técnica y los conocimientos, ¿no? Sobre todo memorísticos, como digo, frente a estas cosas que estamos viendo nosotros, ¿no? ¿Vale? Tengo otra asignatura que se llama Cine y Literatura en Ciencias de la Salud, en la cual vuelvo a utilizar como recursos lo que digo, pues dentro que estamos aquí en Bellas Artes, el séptimo arte, perdón. Y entonces, bueno, y también, pues eso, que escriban, que lean. Lo que pasa es que es transversal y esta asignatura os diré que prácticamente no la cogen, porque prefieren coger una asignatura que se llama, por ejemplo, Oncología Médica, que realmente la han colado ahí como transversal sin ser transversal, y eso también nos está diciendo mucho de qué es lo que quieren ellos, ¿no? Qué es lo que quieren realmente. Probablemente el problema es que están situadas en los primeros años también. Sí. Si estuvieran situadas en los últimos años, mucha más gente la cogería, porque ya están cansados de tanta patología médica y tanta patología que ven en general, ¿no? Pero bueno, es algo que tendremos que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os he puesto más o menos los abordajes que tenemos, tanto históricos como, bueno, pues eso, la vida y la muerte, las epidemias. Os diré que justo, bueno, es una transversal, la cogen de otras ciencias de la salud. Cuando llegó el confinamiento, justo esa semana nos tocaba las epidemias, ¿no? Y estaban leyendo libros al respecto y viendo películas al respecto, porque las tienen que hacer en casa y luego lo analizamos en clase, porque en clase no da tiempo, pues claro, por supuesto. Y bueno, la verdad es que fue bastante impactante, ¿no? Cómo vivimos esa época de confinamiento, lo recuerdo con cariño, y de hecho pues lo llevamos a un artículo con una de las estudiantes y todo, que está publicado en la revista Medicina y Cine, que supongo que conocéis la mayoría, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues nada más, creo que me he ajustado al tiempo. Perfectamente. Lola, compañera vicedecana con esos nombres tan largos que colocan en los vicedecanatos, pero de quien me quedaría aquí aprendiendo y escuchándote toda la mañana, porque realmente es que es necesaria esa humanización en el mundo, en el entorno médico. Es que estamos llegando a una situación que, bueno, si tenemos ocasión ahora en el debate, pues podremos hablar de estas cositas contigo, que igual me he apuntado unas cuantas cosas, así que muchísimas gracias, Lola, de verdad. Gracias. Bien, y vamos a dar paso a la última ponente de la mesa en esta mañana. Ella es Virginia Castelló. Y ella nos va a decir también, bueno, he tenido ocasión de conocerla ahí fuera, tenemos muchas cosas en común y nos va a hablar de algo interesantísimo relacionado con la música, así que cuando quieras, Virginia, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al director por la invitación para dar visibilidad a la labor que hacemos diariamente, tanto en hospitales como en residencias de personas mayores, llevando música en vena, música en directo, música para aliviar el alma, un soplo de vida, esperanza. También quiero felicitar a todas las ponentes mujeres aquí, bueno, y el caballero que estuvo.
porque la verdad que son proyectos maravillosos y todos juntos hacemos por el mundo algo mejor y más unidos. Así que podemos trabajar mucho la humanización que hace tanta falta en este momento, ¿no? Después de lo que hemos pasado con el COVID. Música en Vena nació hace 10 años a raíz de la experiencia familiar que tuve con una amiga, mi cuñada, tenía un leiomyosarcoma, y a raíz de esa experiencia de acompañarla durante 4 años en el hospital me di cuenta del sufrimiento que había en el hospital. Y dije, ¿qué puedo hacer por los pacientes? Empecé a colaborar con una asociación, era ofreciendo café periódico y acompañando a los pacientes, pero yo era la traviesa del grupo y me iba con mi iPhone a poner música a los pacientes. Y ahí fue cuando me di cuenta de la transformación anímica que sucedía. Me acuerdo ver a Lucía, una brasilera, tenía en su habitación una bandera de Brasil y estaba con un cáncer terminal sola, muy joven. Y le puse Caetano Veloso, María Betania, y pasamos en ese momento un momento increíble porque ella estaba muy agradecida, se olvidaba del dolor y nos concentramos en la música. Entonces, a raíz de esa experiencia, y también estuve trabajando con otra fundación llevando la música a los niños, tanto en el Hospital Niño Jesús como en el Gregorio Marañón, y ya con toda esa experiencia dije, voy a crear una asociación. Le pregunté al oncólogo que trató a mi cuñada y me dijo, pon música en vena, si el tratamiento se da por vena, pues pon música en vena, y de ahí viene el nombre, ¿no? Llevamos ya 20.000 músicos de manera voluntaria de todos los géneros, jazz, flamenco, música clásica, música brasilera, música venezolana, del Medio Oriente, que han venido a colaborar. Grandes artistas como Jordi Sabal, con su hijo Ferran Sabal, que tocaron en el Hospital Clínico San Carlos, José Merced junto con Tomatito, que lo hicimos en el Hospital 12 de Octubre, bajaron 700 pacientes. Recuerdo a la gerente Carmen Martínez que me dijo, vamos a abrir la parte de arriba porque es que no caben. Bajaban los pacientes con los familiares, el personal sanitario, y aquello se convertía en una alegría. 250 voces del Mesías de Händel que vinieron a cantar al Hospital 12 de Octubre. La verdad que los hospitales tienen unos salones de actos maravillosos y podemos también hacer los conciertos allí para que se beneficien no solo los pacientes de las plantas, sino también todos los pacientes, familiares, personal sanitario. Pues hemos realizado más de 10.000 microconciertos en planta, también damos a pie de cama, donde los pacientes no pueden acudir al salón de actos porque no llevarle a pie de cama una partita de Bach, un jazz, y los músicos van a pie de cama y hacemos lo que es giras intrahospitalarias. Cada día en Música en Vena tenemos convenio con la Consejería de Sanidad y con la Consejería de Asuntos Sociales. Y cada día hacemos las giras intrahospitalarias, media hora estamos en oncología mientras los pacientes se dan, por ejemplo, la quimio, y media hora en la unidad de neonatos. Abrimos las puertecitas de cada incubadora y entonces empiezan las nanas a sonar, voces femeninas cantando canciones nanas, porque es lo primero que escuchan los bebés. Tuve esa experiencia porque fui madre de bebés prematuros, pesaron 1 kilo cada hijo mío, y hoy en día ellos le dan ánimo a esas madres que tienen hijos prematuros. Nosotros hemos estado ahí dentro de la incubadora y ahora les cantamos a ellos. La verdad, tenemos un ejemplo de nana, Virginia, una cantadora flamenca maravillosa que vino a la unidad de neonatos del Hospital 12 de Octubre a cantar. Esta nana, cuando estoy lejos de ti, anhelo tu respirar, pierdo la gana de amar, no sé vivir si no estás. Tus ojos bellos me dan la ilusión al despertar. A mi niño yo le canto
Yo le canto, yo le bailo al despertar de la mañana y con la rosa más temprana. Y yo le canto, yo le bailo esta nana. A mi niño yo le canto, yo le canto, yo le bailo al despertar de la mañana y con la rosa más temprana. Y yo le canto, yo le bailo esta nana. Agradecido. Que sí, te ha gustado. Sonríe y todo. Está a gustito. Otra. Pedimos otra. ¿A que sí? Madre mía. Bueno, y eso es lo que sucede y es verdad. En el tiempo de la pandemia recuerdo que nos extrañaban mucho Música en Vena. Al principio fue muy difícil para mí, porque el primer concierto que hicimos fue en oncología. Recuerdo había una paciente, Marta, que ella era bailadora de flamenco y llevé a Juan Parrillas, que es la familia de los Parrillas de Jerez de toda la vida. Y recuerdo aquel día que Marta me dice: Virginia, estoy tan llena de dolores, estaba conectada a la morfina. Y en pleno concierto tira las pantuflas y se pone a bailar por alegrías junto conmigo. Y ves cómo la música, yo siempre digo que de las artes es la que más directamente llega al corazón. Es verdad que la pintura y todo lo que están haciendo para humanizar en los hospitales, pero como la música, cuando sale aquel brazo que dice no es frío, es música, es tal cual, porque lo vivimos día a día en los hospitales. También decimos que la música cura cuando un neonato está 21 días sin el reflejo de la succión desarrollado, sin mamar del pecho de su madre, y con aquella cantante flamenca, como en este caso escucharon a Virginia, vino Sandra Carrasco a cantar Una nana, y aquella madre rompió a llorar. Me le acerqué y le pregunté: ¿quieres que pare el concierto? No, que continúe, porque mi bebé está succionando por primera vez. Por eso decimos que la música cura cuando un adolescente que está en estado catatónico en psiquiatría de repente se desconecta y empieza a bailar al ritmo de un pandero. Cuando el jefe de psiquiatría me decía: lleva 21 años en estado catatónico, donde no quiere comer, no quiere hablar y no quiere abrir los ojos. Y en ese momento, pues la adolescente se levantó en pleno centro y empezó a bailar, ¿no? Todos estos, el otro día en la residencia había una persona muy mayor y me decía: ahora mismo tengo un dolor terrible en la pierna, pero el dolor que estoy llevando ahora a cabo con la música, ya me olvido del dolor, y ella movía la pierna al son de la música. O sea que gracias a Música en Vena llevamos un proyecto ahora con la Consejería de Asuntos Sociales, que es el proyecto Canta y Recuerda, donde les estamos llevando la música a personas con Alzheimer y demencia senil para conectar con la música de su época, es decir, con un tango, un bolero. Estamos en 6 residencias públicas, actualmente en 10 hospitales de la Comunidad de Madrid y en 5 hospitales en Cataluña. Bueno, no me voy a extender más, quiero que vean un vídeo donde vino Jorge Drexler al Hospital Severo Ochoa y estuvo cantando allí. Jorge Drexler, además de músico, es médico, otorrinolaringólogo, dejó la medicina, creo que no la acabó, y bueno, verán el vídeo de Jorge. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Es un privilegio para alguien que escribe canciones y que hace música tocar el momento
de un ser humano como es el momento de estar dentro de un hospital. La labor que hace Música en Vena me parece maravillosa. Me decía uno de los doctores que nos acompañó que ya con la sonrisa que produce en el paciente y con el ambiente que deja en la sala ya es suficiente. Al otro lado del río. Primero que es un público muy especial porque es un público que está a flor de piel. Yo he trabajado un tiempo en hospitales. Si algo me daba una identidad compositiva, inclusive era mi paso y mi contacto con la enfermedad, con el sufrimiento humano, con la salud, con la fragilidad de la vida y con la enorme complejidad del ser humano, Un proyecto de vendaval, protagonista central. Música en Vena nos ayuda muchísimo a que lo que le presentamos a los pacientes y a sus familiares sea un hospital menos hostil, más humanizado, donde estamos pensando también en su confort, además de la enfermedad del niño. Desde el momento en neonatología con Irene, con la bebita tan pequeñita, ¿no? Ha sido emocionante, y ha sido emocionante por el momento en sí, ¿no? Por lo poco habitual que es que en un entorno hospitalario haya un cantautor que en directo dedique tiempo, como lo hace, con esa sensibilidad, con esa armonía. Estaban sus padres, estaba la neonatóloga que la sigue y tú ves la reacción, ves los movimientos. Tan delicado. Me he emocionado al ver emocionada a la madre y a la familia, porque para mí me parece que les ha hecho un regalo. Música en Vena también les ha hecho un regalo a la familia, porque llevan ya 22 días ingresados con sus altos y bajos, y esto pues es algo que se lo van a llevar en el disco duro y no se les va a olvidar, y a nosotros tampoco, porque es emocionante. Hemos cantado además Todito Kai lo traigo andado. Ay, al revuelo de tu falda, qué fresquito es el... Para gran algarabía de varios pacientes de la sala de diálisis y de varios de los integrantes del equipo de aquí de filmación. Qué rica es la sombra que hay a tu lado. Yo creo que la música cura, claramente. Bueno, y llegamos al final, así que muchísimas gracias y a escuchar música en momentos buenos y en momentos malos. Gracias. Virginia, muchísimas gracias. Cogiendo tu frase, no es frío, es emoción de escuchar tu iniciativa y bueno, es que se queda uno sin palabras cuando ve que hay gente que dedica su vida a mejorar la vida de los demás, y todo eso a través de un medio tan bonito, tan terapéutico, y coincido plenamente contigo que de todas las artes es la música la que realmente puede hacer que cambie. Fíjate lo que has contado, ¿no? Del paciente con catatónico en psiquiatría, tantísimos años. Bueno, es impresionante. Igual nos podríamos quedar aquí toda la mañana. Estas han sido las aportaciones de estas maravillosas mujeres, de estas investigaciones, proyectos de los que hay tanto que decir. No sé, ya lo dejo en vuestras manos cómo vamos de tiempo. Quedan 5 minutos para las 12. Iniciamos un momento de 5 minutitos para poder hacer alguna intervención, reflexión, a cualquiera de ellas. Adelante. Bueno, quería felicitaros en primer lugar, porque ha sido todo muy variado, pero caminando en la misma dirección. Me han encantado todas las intervenciones. Me han encantado todas las intervenciones. Una pregunta general, no hace falta que la contestéis todas, las que se sientan más interpeladas. Desde la cultura o desde la investigación, ¿no? Más filosófica o más jurídica o más... todas, de algún modo, habéis intentado penetrar en ese mundo sanitario de una manera o de otra. Me imagino que con mayor o menor resistencia por parte de ese mundo sanitario. Y la pregunta es, una vez que ya habéis hecho ese esfuerzo y que veis que desde la academia por un lado y desde la cultura por otro se está trabajando para, de una manera o de otra, humanizar el mundo sanitario, transformarlo, mejorarlo, prescribir, normativizar, etc., ¿qué posibilidades veis de cooperación entre el mundo de la academia en vuestras disciplinas y el mundo de la cultura?
¿Veis ahí un beneficio, una posible alianza para reforzar vuestros proyectos? ¿O creéis que esta barrera que muchos vemos entre el mundo de la cultura y el mundo de la universidad va a seguir también en este ámbito irremediablemente? Gracias. Pues gracias, yo creo que la reflexión es muy pertinente. En mi perspectiva, yo diría que el ámbito de la cultura es capital. Y es capital porque, por ejemplo, desde lo que nosotros trabajamos de este entorno de la deliberación, yo diría que no solo es una actitud, digamos, de apertura a otros puntos de vista, a situaciones invisibilizadas, a otros marcos, sino que además hay, digamos, un trasfondo que se hace muy evidente de cuando estamos en una apertura, digamos, a elementos culturales, ¿no? Y culturales en el sentido más amplio posible del término. Entonces, quizá los diálogos, yo diría que son mucho más ricos y son mucho más respetuosos, me atrevería a decir, cuando conocemos, por ejemplo, expresiones culturales diferentes o cuando conocemos iniciativas que de algún modo intentan también promover que los valores propios de cada cultura pues también se puedan poner de manifiesto, con lo cual yo sí veo que hay una aportación que es muy valiosa. Simplemente compartir con vosotros en relación a lo que planteabas, nuestra experiencia desde el proyecto, la verdad que está siendo muy positiva. Es un proyecto que tiene una voluntad de transferencia clarísima, pero al principio lo planteábamos más respecto a los responsables, ¿no?, de las políticas de salud pública, etcétera, y quizá también al entorno de las clínicas, pero a mí me ha sorprendido mucho la implicación de la gente joven. Quiero decir, hicimos en Bruselas hace como 2 semanas uno de los workshops de validación de los proyectos, entonces teníamos unos borradores de las guías que estamos elaborando y las compartimos con gente joven que venía de toda Europa y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo los receptivos que eran, la cantidad de ideas que aportaron y lo mucho que agradecieron que se les diera voz. O sea, creo que la sociedad está ahí también un poco esperando que esa conexión entre lo que hacemos en el mundo académico y la cultura y el entorno social sea de doble dirección, que yo creo que es un punto muy interesante de este proyecto nuestro, que no somos nosotros que vamos a transmitir simplemente nuestros resultados, sino que ahí hay un feedback que yo creo que es muy importante, ¿no?, para que esos resultados verdaderamente, ¿no?, luego sean fructíferos, ¿no?, porque están conectados con lo que a las personas le importa, ¿no? Totalmente. Muy bien. Pues yo quería decir, bueno, yo, por ejemplo, has dicho, tengo la ventaja de que conozco el mundo sanitario porque he sido sanitaria durante muchos años. Ahora vivo mi segunda vida, pero claro, tengo esa doble mirada, ¿no? Tengo esa ventaja porque he sido sanitaria, he estado en la piel de ser sanitaria y ahora estoy en la academia. Y bueno, la cultura yo creo que es que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, ya está llegando, ya está... Precisamente las dos compañeras de los extremos hemos visto unos ejemplos preciosos y desde mi campo, que es la historia de la medicina, pues si vais a Grecia, pues veréis que donde están los antiguos sanatorios griegos, que eran los Asclepeion, ¿no?, del dios Asclepio, donde se iba la gente allí a sanar, al lado siempre ponían un anfiteatro porque se consideraba que las artes curaban y que eso era el tratamiento que recibían. O sea, que esto viene de muy antiguo y a lo mejor hemos perdido un poquito esa conexión que desde luego debemos de recuperar ineludiblemente. Totalmente. No sé si queréis añadir algo más. Bien, pues de manera escrupulosamente puntual, a las 12 en punto, damos por finalizada la intervención de estas compañeras y me gustaría pues despediros.